sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Estimados hermanos, bienvenidos a Pax Televisión. Bienvenidos a este programa tan especial que te prepara Paz, que se llama Ven y Verás. Es un programa especialmente preparado para que tú puedas contemplar cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre, nos elige, nos mira con amor y nos envía a una misión concreta. El día de hoy tenemos, como siempre, una vocación muy especial. Tenemos al Fray Abel de Jesús, que es un hermano carmelita que viene a compartir con nosotros su vocación, su experiencia de Jesús. Bienvenido, hermano Abel de Jesús. Quiero que nos cuentes en dónde realizas actualmente tu misión. Yo me llamo Fray Abel de Jesús y soy carmelita descalzo. Ahora mismo estoy en Madrid, formo parte de la provincia ibérica de Santa Teresa, que es pues la delimitación de nuestra orden aquí en la mayor parte del territorio de España. Vivo en Madrid, soy estudiante de teología dogmática y fundamental en la Universidad Pontificia de Comillas y me dedico al apostolado digital con un canal de YouTube que se llama también Fray Abel de Jesús, donde tengo una comunidad teonáutica fantástica. Y allí pues hago ese trabajo al mismo tiempo que estudio y sirvo en la comunidad de carmelitas descalzos en la que yo estoy ahora, aquí en Madrid. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, hermano Abel de Jesús, Fray Abel de Jesús. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Es una bendición total. Bienvenido realmente a Ven y Verás. Primero, queremos que nos cuentes un poco de tus inicios, de cómo Jesús se fijó en ti, en ese pequeño Fray Abel, en ese niño, en ese adolescente. ¿Cómo fue que se fue gestando esa presencia de Jesús en tu vida? Cuéntanos de tu familia, alguna anécdota que tú tengas para recordar de tus primeros años de vida. Mi vida, pues bueno, yo nací en una familia cristiana normal, no excesivamente practicante ni católica como pueden ser algunas familias, aunque con el tiempo eso fue cambiando, ¿no? Yo fui a las catequesis sobre todo por convención, ¿no? Pues por ir, porque tampoco yo tenía esa convicción especial. De hecho, después de que hice la comunión, pues ya no volví a ir a la iglesia prácticamente. Me acuerdo que fui a alguna catequesis de confirmación, pero poco más, luego lo dejé. Fue con un grupo de jóvenes que se llama Sabia Nueva que yo me reenganché a la fe y tuve una conversión muy fuerte a la edad de pues 13, 14 años más o menos, que es cuando de verdad tuve una experiencia de encuentro personal con Cristo. Y entonces ahí empecé a creer en Él y mi vida pues cambió bastante, ¿no? Cambió sobre todo desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, intelectual, ¿no? El tener el encuentro afectivo tan fuerte con la persona de Jesucristo resucitado que me llamaba por mi nombre, pues hizo que cambiara en mí precisamente eso, la fe. Empecé a creer en Cristo, a pesar de que mi vida siguió, pues moralmente, por así decirlo, siguió prácticamente igual durante varios años, ¿no? Yo seguía haciendo mis cosas, mis locuras, mis tonterías, ¿no? de joven y bueno, pues así seguí en un estado bastante contradictorio, quiero decir, porque por un lado sentía que Jesús era lo único que llenaba mi existencia, ese encuentro con Jesús era el único horizonte de felicidad que yo veía en mi vida, pero por otro lado seguía actuando igual, lo cual sembraba bastante tristeza, bastante vacío en mi interior, un vacío que sentí siempre, incluso desde niño, hasta el día en que conocí a Jesús, ¿no? Dentro de las experiencias que yo tuve a los comienzos, ¿no? Todas fueron muy significativas, o sea, fueron muy de un poco de fuegos artificiales o de efectos especiales, ¿no? Porque el Señor sabía que si no era a través de una experiencia un poco de shock interior, yo no iba a reaccionar, ¿no? Entonces el Señor tuvo en su misericordia infinita a bien, pues, manifestárseme de esa manera, ¿no?
Recuerdo sobre todo mi primera experiencia de Dios, que fue muy fuerte, ¿no? Fue una convivencia con este grupo, Savia Nueva, donde pues yo no llevaba muchas expectativas a ese encuentro, a esa convivencia de fin de semana. Yo decía, bueno, vengo aquí pues para estar con la gente. Y de hecho empecé un poco con el pie izquierdo, como decimos. Así, empecé sin ganas, con mucha desafección a todo lo que pasaba y bueno, pues allí por hacer algo, ¿no? Pero ese sábado por la noche entramos a una sala donde habíamos preparado una pequeña vigilia de oración y me encuentro que en el suelo estaba escrito mi nombre. Era una dinámica pues muy sencilla, muy simple, ¿no? El nombre escrito porque era Dios el que te llamaba por tu nombre propio. Yo cuando agarré aquel papel, pues enseguida empecé a llorar porque sentí esa presencia de Dios personal, libre, amorosa, que me llamaba, que me invitaba a seguirle, ¿no? Y esto fue como digo, con 13, 14 años. Pero en ese momento me di cuenta de una cosa muy simple, y es que Dios existe en presente, o sea, que existe en nuestra vida, que existe realmente, que no es un personaje del pasado, y que me estaba llamando a mí personalmente, de forma libre. Entonces, mi pensamiento era, anda, que lo del cristianismo es verdad, porque yo hasta ese momento no tenía fe que lo del cristianismo fuera más que una tradición cultural que podía ser más o menos beneficiosa para nuestra vida. Pero pensaba que estaba cimentado sobre, bueno, leyendas no históricas a lo mejor, o no del todo históricas, o creencias sentimentales o intelectuales, pero que no están fundamentadas en una existencia real de Dios, ¿no? Tal y como lo entiendo ahora. Pero, sin embargo, en ese día dije, no, es que el cristianismo es real porque es que estoy viendo a Cristo, experimentándolo, encontrándome con Él de forma personal, real, y no como fruto de mi imaginación o mi sugestión, ¿no? Total que, de todas formas, cuando esta experiencia pasó, pues mi experiencia espiritual fue disminuyendo y yo empecé a tener dudas y dije, a lo mejor fue imaginación, a lo mejor fue algo que me inventé. Claro, cuando empecé a tener estas dudas, pues el Señor volvió a mandarme experiencias totalmente inmerecidas, ¿no? Tipos de experiencias de conversión que manda a los más pecadores, ¿no? Para que se conviertan, como era mi caso. Y volví a sentir al Señor de manera incluso más intensa que antes, de manera mucho más misteriosa, de manera mucho más inexplicable. Pero siempre había un patrón común, que era la humanidad de Cristo que se me manifestaba como hombre verdadero y que me tocaba, me experimentaba Él a mí, o salía Él a mi encuentro, no yo al de Él. Y muchas veces en momentos en los que no me lo esperaba. O sea que gracias a esas experiencias yo pude reaccionar un poquito y cambiar de vida. La cosa cambió bastante cuando yo sentí mi vocación. Cuando yo sentí la vocación, entonces es que empecé a sentir ese deseo de transformación interior, un cambio de vida total, ¿no? Eso fue a la edad de 17 años. Unos amigos míos decidieron, como en grupo, entrar al seminario diocesano, no a la orden de los carmelitas, sino al sacerdocio diocesano, que fue mi primera perspectiva vocacional, por así decirlo. Yo entré al seminario diocesano pues por eso, con 18 años. Ese paso tuvo una importancia muy grande en mi vida, no tanto desde el punto de vista vocacional, ¿no? Que también, que yo sentía que era Dios el que me llamaba, sino desde el punto de vista de mi proceso de conversión. Yo en el seminario diocesano, todos los años que estuve, pues sentí esa llamada del Señor a seguirle de forma radical, con todo lo que yo soy, también desde el punto de vista existencial, antropológico, con todas las cosas, ¿no? Entonces empezó a través de la intimidad divina, a través de la intimidad con el Señor Jesús, un proceso de liberación, de transformación interior. Y digo de liberación porque, bueno, yo traía muchísimos defectos o muchísimos vicios que traía del mundo, ¿no? En todos los sentidos, y que estaban muy arraigados en mí. Entonces tuve que hacer un largo proceso, no de dejar de cometer obras malas, por así decirlo, que también, por supuesto, ¿no? Sino de ponerme en brazos de Jesús y a ponerme en las manos de su misericordia, que es la que verdaderamente transforma nuestra vida, no nuestro esfuerzo personal. Me sentía muy impotente, porque yo veía que no podía con mis propios esfuerzos transformar mi vida, sino que fue el Espíritu Santo
el que fue haciendo ese proceso de transformación interior. Y bueno, ahí se gestó mi liberación, a través siempre del amor a Cristo, que me amaba a entregarme por completo. Este amor se fue afianzando, se fue haciendo más firme, más estable, se fue solidificando en mi vida y entonces empecé a descubrir la verdadera profundidad de la fe, la verdadera felicidad de entregarse a Cristo con todo lo que uno es. Bueno, yo tuve bastantes dudas para entrar al seminario diocesano, ¿no? Primero porque ya yo tenía mis planes hechos. Yo quería ir a la Universidad de Salamanca, aquí en España, a estudiar comunicación audiovisual, precisamente. Y ya lo tenía todo organizado. Pero fue un par de meses antes que yo me decidí a entrar al seminario. Y como digo, tuvo un factor muy determinante. Fue un factor muy determinante el hecho de que entraran varios amigos al seminario. Yo sentía que no me podía quedar atrás en ese momento, por eso apuré la decisión al máximo. Incluso ni mi familia ni mis amigos sabían nada, así que fue una sorpresa para todos, una sorpresa inmensa. Pero no solo fue que entraran algunos amigos, sino que yo tenía ese deseo infinito de cambiar de vida, de encontrar plenitud, de dejar las prácticas que me estaban destruyendo interiormente, de abandonar la oscuridad de mi vida. Entonces todo se convirtió como en una experiencia luminosa de pronto. Y muy dolorosa porque implicaba un cambio de vida tan brutal que yo decía, madre mía, pues me entraron muchas dudas, muchas angustias, muchos nervios, como, no sé, miedo en general, miedo a responder. Pues yo decía, ¿cómo voy a cambiar toda mi vida y tirar todo por la borda por lo que he trabajado durante tanto tiempo, ¿no? Pero la oferta de plenitud, esa inquietud interior, ese deseo de plenitud, era más fuerte que todas las dudas y el miedo, y por eso al final respondí, bueno, hice una pequeña convivencia vocacional en el seminario y el último día pues ya dije, no, es que esto es lo mío, voy a responder. Y así fue como respondí, ¿cómo decir? Sentía la certeza de que tenía que responder y entonces se lo comuniqué a mi familia, poco antes de empezar el curso, así que casi les daba un ataque. Pero gracias a Dios mi familia siempre me ha apoyado en todas mis decisiones y bueno, gracias a mi entrada en el seminario, pues mi familia también empezó un proceso de redescubrimiento de la fe, así que mi familia se vio muy bendecida gracias a esa vocación del Señor, ¿no? Y esa fue mi entrada en el seminario, un tiempo, como digo, de muchísima plenitud. Claro, yo en mi interior, por aquel entonces, ya desde el segundo año de seminario, yo sentía una profunda insatisfacción desde el punto de vista vocacional. Yo experimenté en la oración de manera continua que el Señor me estaba llamando a algo más. Yo, desde que me convertí, mis primeras experiencias de Dios, que fueron muy fuertes, estuvieron siempre ligadas a la persona de Santa Teresa de Jesús, a la cual yo le tenía mucha devoción sin saber muy bien por qué. O sea, no tenía yo un motivo especial para tener esa devoción a Santa Teresa. Solo porque creo que había visto una película sobre ella cuando era adolescente y a partir de ahí eso me empezó a marcar. Y mi conversión estuvo muy ligada a la persona de Santa Teresa. Entonces en el seminario empecé a descubrir cosas que para el resto de los cristianos parecen evidentes, pero yo lo desconocía por completo. Y es en primer lugar que Santa Teresa había fundado una orden también de frailes, ¿no? Una orden masculina. Ahí es donde empezaron las inquietudes vocacionales hacia el Carmelo Descalzo, que es la orden que ella fundó. Luego empecé a conocer también la figura de San Juan de la Cruz, que ya fue como el culmen del gozo vocacional, descubrir a este santo tan inmenso que me ha acompañado de forma íntima siempre en mi vocación. Entonces yo empecé poquito a poco, de forma muy tímida, a cristalizar esa vocación, a comentársela a mis acompañantes espirituales. Primero, sobre todo, a los directores espirituales durante un largo tiempo y luego también a los otros formadores del seminario, a los superiores y finalmente al obispo. Tardó bastante bueno, no solo que me dieran el permiso, obviamente, sino que yo también diera ese paso a decir, no, yo no quiero ser sacerdote diocesano, sino yo quiero ser carmelita descalzo. Y bueno, pues ya en el quinto curso de seminario fue que esta coyuntura se dio, que me dieran permiso y que yo me decidiera por completo a dar el paso.
Señor, ¿qué podría pedirte que fuera mejor que tenerte a ti? Te quiero a ti, Señor, te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, te quiero a ti, esta es mi petición. Yo quiero tenerte en mi corazón. Te quiero a ti, te quiero a ti, esta es mi petición. Yo quiero tenerte en mi corazón, Señor. Y así fue que entré al Carmelo Descalzo, creo que en el año 2016, si no me equivoco. Entonces empecé ese proceso, que fue un nuevo proceso de conversión. La mayor conversión vino de parte de Jesús, la profunda atracción que Jesús suscitaba en mí y la transformación que gracias a los escritos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz obraba en mi interior. La transformación fue como el giro cristológico, que lo podemos llamar así, giro cristológico, porque de ese momento me di cuenta que lo central en mi vida no era mi santidad o no era lo que yo podía hacer o la manera en la que yo respondía al amor de Jesús, sino que lo central era Jesús mismo, el amor de Jesús. No tanto cómo yo me siento en mi vocación, sino cómo se siente Jesús en mi vocación. No tanto lo santo que yo pueda llegar a ser, sino lo santo que es Jesús en medio de su iglesia, ¿no? Entonces pasar de mis sentimientos a los sentimientos de Cristo. Y eso implica una amplísima purificación también, ¿no? El saber que no somos nosotros el centro de la historia, ¿no? Por así decirlo, sino que el centro es Dios y que eso planifica nuestra vida. Al mismo tiempo tuve que aprender a amar a Jesús en medio de la soledad, de las contradicciones, de los sufrimientos, de la falta de retribuciones mundanas, ¿no? Yo empecé un amplio proceso, recuerdo, de purificación, de no sentirme a veces entendido, ¿no? De no sentir que era productiva mi vida, sino que en el proceso del postulantado fue mucho hacia adentro, siempre hacia adentro. Y siempre con muchos sufrimientos también, por diversos motivos, ¿no? Por diversos motivos, sobre todo motivos interiores por mi parte. Pero también ahí, en medio de esos sufrimientos, en medio de ver que yo no contaba, de ser el último de todos, literalmente, también se produjo un rápido proceso de crecimiento, de unión con Cristo, ¿no? Saber que solo Él es, como dice San Juan de la Cruz, nuestra gloria deleitable, ¿no? El Señor nos quiere solos para Él ser solo nuestra compañía, aunque en otras palabras, ¿no? Así hice el noviciado y ahora estoy en el estudiantado, que es la etapa de formación ya propiamente de los profesos, los que ya hemos hecho la profesión simple hasta la profesión solemne. Existe un silencio de amor, es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras. Todo se dice en silencio, es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado, Él permanece en silencio, en un silencio de amor, es un silencio de amor.
Para mí hay una frase de San Juan de la Cruz que siempre me ha llamado mucho la atención y que en cierto sentido me ha guiado en la vida espiritual, sobre todo cuando vienen las pruebas, ¿no? Las tentaciones. Y dice así, la leo para no equivocarme: en fin, el religioso de tal manera quiere Dios que sea religioso, que haya acabado con todo y que todo se haya acabado para él, porque él mismo quiere ser su riqueza, su consuelo y gloria deleitable. O sea, el Señor a veces permite que estemos un poco solos o que suframos esa separación de todas las cosas, precisamente porque Él quiere ser todas las cosas para nosotros y tenemos que hacer hueco en nuestro interior. Por eso me gusta tanto esta frase y por eso digo que cualquier alternativa vocacional no es un proceso de destrucción o de privación de lo que hace la vida verdaderamente plena, sino que si tiene apariencia a veces de mortificación o de separación de las cosas buenas del mundo, no es sino porque Dios quiere llenar nuestro interior con toda esa gloria deleitable que dice el santo, ¿no? Él quiere ser nuestra compañía, nuestro consuelo, nuestra felicidad, y es una felicidad muy superior a la que el mundo nos puede ofrecer. La vida del fraile carmelita es una vida contemplativa, con todo lo que esto implica. Esto quiere decir que tenemos una gran importancia, le damos una gran importancia tanto a la oración como al apostolado, como las dos dimensiones de nuestra vida contemplativa. No se puede entender una cosa sin la otra desde el carisma teresiano. Es decir, la contemplación nos mueve a amar a Jesús y a hacer que los hermanos amen a Jesús. Son como dos elementos indisociables de una misma experiencia mística, al menos de la experiencia mística en plenitud. Por eso nuestra vida está distribuida entre la oración y el apostolado, ¿no? La vida del estudiante es verdad que le concede mucha más importancia al estudio académico para prepararnos precisamente para esa misión, pero siempre desde el punto de vista de la oración. En un convento de carmelitas descalzos siempre, como digo, se le da mucha cabida a la oración. Rezamos la liturgia de las horas, que es laudes, vísperas, oficio de lectura, hora intermedia y completas. Y a la vez tenemos las 2 horas de oración, 2 horas famosas del carisma teresiano, que hacen tanto las monjas como los frailes, ¿no? 2 horas de oración mental, en silencio y en comunidad, que para nosotros es como el momento de intimidad divina en el que pivota nuestra vida. Y luego tenemos todas las actividades o trabajos que nosotros tenemos muy relacionados siempre con el apostolado de la oración. Y ahí es donde encaja un poco que yo haga apostolado digital, en todo ese tiempo que nosotros disponemos para la misión. Que puede ser misión compartida o misión de cualquier tipo, también misión académica, ¿no? El hecho de dar clase o dar retiros o ir a casas de espiritualidad o simplemente vivir en los desiertos, que es otra dimensión de nuestra vida, o la vida misionera en países no cristianos, que también es muy importante dentro de nuestra institución. Por tanto, nosotros nos levantamos y vamos directamente a la oración, que puede ser laudes, la hora de oración y el oficio a lo mejor, y luego a lo largo del día, pues la hora intermedia, y a la tarde también tenemos las vísperas, celebramos, por supuesto, la Eucaristía todos los días y completas antes del descanso nocturno. Al mismo tiempo tenemos 2 horas de recreación, que fue un invento de Santa Teresa de Jesús, que estableció donde nosotros podamos disfrutar de la compañía de los hermanos y conocer cuáles son sus faltas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus carencias también para poder socorrerlos en lo que nosotros podamos. Por tanto, 2 horas de oración mental y 2 horas de recreación, es muy importante. Y al mismo tiempo también compartimos en común pues las comidas, ¿no? Y bueno, y después tenemos el tiempo de nuestra celda, el tiempo de silencio, de intimidad con Dios a lo largo del día. Ese es un poco a grandes rasgos la vida del carmelita descalzo. Mi característica favorita de Santa Teresa de Jesús es sin duda su pasión, ¿no? Su arrojo, su determinación por cumplir la voluntad de Dios y por hacer que los demás cumplan con su voluntad, que el reino de Dios sea establecido en la tierra, ¿no? El reino de amor, un reino de radicalidad evangélica, ¿no? De proximidad al evangelio, un tipo de vida de unión a la humanidad de Jesús, ¿no? Ella era una apasionada de la humanidad de Cristo y así predicaba, ¿no? Su amor por la vida contemplativa y por la misión de la Iglesia. Y como digo, todo esto lo vivía con muchísima pasión
con muchísimo arrojo, nada se le ponía por delante y siempre tenía criterios cristológicos, evangélicos, nunca permitía que se introdujeran criterios mundanos o criterios de cualquier otro tipo, y en esto era muy radical. Y en ese sentido para mí es un gran aliciente, ¿no? Un gran modelo a seguir, el modelo de Santa Teresa, de determinada determinación, como dice ella. Determinada determinación no en ser tosudos con nuestra forma de pensar, sino determinada determinación de seguir a Cristo, pase lo que pase y aunque se caiga el mundo. Esa es mi característica favorita de Santa Teresa. Qué amables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos. Nuestras almas se consumen y anhelan tus atrios, Señor. No nos desampares para siempre. Bueno, el día de mi profesión religiosa en el desierto de Las Palmas, yo recibí del Señor la vocación a la evangelización del mundo digital, a la evangelización en Internet. Lo sentí de manera muy intensa, pero claro, yo no me fiaba de mí mismo. Yo decía, esto no me puedo fiar de algo tan así. Yo no lo he dicho, pero yo, a causa sobre todo de mi historia pasada, había decidido romper con Internet, sobre todo desde el postulantado y también en el noviciado. Mi uso de Internet quedó muy restringido, prácticamente entraba una vez a la semana, vamos, que no tenía mucho acceso, sobre todo entraba pues cosas de la facultad y también para consultar el correo electrónico de vez en cuando, pero yo me había hecho totalmente abstemio digital, a pesar de que, bueno, seguía entrando en Internet, pero no con esa frecuencia que lo había hecho hasta el momento. Por eso me sorprendió mucho esa llamada misionera que el Señor me hacía a evangelizar en las redes, ¿no? Y desconfiaba de mí mismo. Lo planteé a mi director espiritual, que siempre me ha demostrado ser una persona de muchísima prudencia, de muchísima sabiduría y de discernimiento. Y con el tiempo, con el paso de los meses, durante ese verano, hicimos un serio discernimiento al respecto, hasta que al final también él me confirmó que eso venía del Señor. Yo se lo comenté a mis superiores, tanto al maestro de estudiantes como al provincial, y ellos también, por su parte, me dijeron que sí. Así que con el apoyo de la orden abrí un canal en YouTube, que es donde ahora trabajo, que se llama Fray Abel de Jesús, donde hago vídeos un poco de muchos tipos, ¿no? Aunque todos están muy relacionados con la teología y la espiritualidad, ¿no? Y nada, me ha ido, la verdad, que muy bien, con muchísimos suscriptores, con una comunidad estupendísima de teonautas que me apoyan y que me ayudan muchísimo, que rezan por mí, así como yo rezo por ellos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. A partir de ahí, pues, se han abierto muchas puertas de trabajo, ¿no? De poder ayudar aquí y allá, sobre todo desde el mundo audiovisual. También escribí un libro, un pequeño ensayo, que se llama Internet y vida contemplativa. Ese libro lo presenté a un concurso, Premio Ensayo Teológico Joven, de la editorial PPC. Pues contamos la suerte que el libro ganó y salió publicado en el mes de abril. Y ahí está, Internet y vida contemplativa, en el que yo analizo, sobre todo desde mi experiencia, ¿no? Pero también a través del estudio profundo del tema, cómo afecta Internet a la vida de todos los cristianos que quieren vivir una vida contemplativa, una vida de espiritualidad y de oración. Pero especialmente dedicado a personas que viven una vida contemplativa desde el punto de vista institucional. O sea, monjas, monjes, frailes contemplativos y también todos los consagrados, también los seglares consagrados que quieren vivir esa vocación. Aunque, como digo, el libro sirve para todo el mundo porque la verdad que son experiencias muy universales. Está claro que Internet afecta de muchas maneras a nuestra vida espiritual y que podemos hacer cosas para que esto no suceda. Y ahí lo explico de manera larga en ese libro. Estoy en YouTube, como digo, pero también estoy en Twitter y en Instagram, aunque tengo una amiga que me ayuda mucho con las redes sociales porque yo intento entrar pues lo menos posible o restringir el tiempo de Internet, precisamente para que Internet no afecte a mi vida contemplativa, ¿no? Pero sí que trabajo también en Twitter y en Instagram. En Instagram sobre todo subo mis, entre comillas, obras de arte, ¿no? Me gusta mucho el retrato, pintar retrato, tanto con carboncillo como pues, con retrato digital.
y allí subo las obras, ¿no? Y para eso sirve sobre todo la pestaña del Instagram, al mismo tiempo que están profundamente relacionadas las redes con el trabajo que hago en YouTube, que es la principal labor misionera que yo estoy haciendo en el canal de Fray Abel de Jesús. Posesión eterna de ti mismo, consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Si alguien siente la vocación también a la misión digital o a la vida consagrada, que se animen, ¿no? Ahora mismo, bueno, a lo mejor no tanto en América Latina, pero en Europa, aquí en España, donde yo vivo, hay grandes carencias vocacionales, ¿no? Tanto en el seminario de las Islas Canarias, ¿no?, del que yo vengo, como en la orden, pues se nota que ha ido descendiendo muchísimo el número de vocaciones. Esto no tiene por qué hacer que tiremos la toalla ni que desistamos en nuestra esperanza, sino que al contrario, lo que tiene que hacer es que nos entusiasmemos más ante estos desafíos vocacionales para seguir proponiendo la vocación a todos los jóvenes que quieran responder. Por eso lo hago y aprovecho este momento, esta invitación, para también reafirmar esta invitación a todos los jóvenes que sientan que el Señor les está llamando a algo más, que tienen al alcance de su mano muchas alternativas vocacionales, que si en la oración, en esos momentos de intimidad con Jesús, sienten que el Señor les está llamando a algo, que no tengan miedo, que se arrojen, porque es que Dios no quita nada de lo que hace la vida verdaderamente feliz, plena, humana, sino que lo da todo. Incluso en medio de los sufrimientos, que estos nunca van a faltar en nuestra vida, mucho menos en la vida religiosa, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que vale la pena seguir a Cristo y que no me imagino mi vida de otra forma que no sea sirviendo a Cristo, buscando su voluntad. Porque aunque en medio de la oscuridad o la duda nos pueda parecer que la cosa no pinta bien o que no es muy prometedora, si uno camina por el camino de la fe, siempre llega a un puerto de plenitud, de gloria, de alegría profunda, ¿no? Y es que yo no me imagino una vida que no sea en entrega radical a Cristo, la verdad. Y cada día se renueva mi esperanza cuando veo que el Señor nunca nos deja defraudados. Y es el testimonio de tantas personas que han seguido a Cristo y han sentido eso, que no hay vida verdadera fuera de Cristo, que todas las propuestas de felicidad que nos hace el mundo en el fondo son caducas y ni siquiera son comparables a la felicidad que Cristo nos otorga, tanto interior como exteriormente, ¿no? Vale la pena entregar la vida en el servicio de los hermanos. Por eso yo invito a todos los que sientan esa inquietud vocacional a que de verdad respondan con un sí generoso, sin reservarse nada. Estamos muy agradecidos, Fray Abel de Jesús, por haberte tenido hoy con nosotros. Ha sido una historia muy conmovedora y que nos llena y nos inspira de amor de Dios para poder seguir tratando de escuchar a Dios, porque esa es nuestra misión. La primera misión es escuchar a Dios, que es nuestro creador. Él nos llama por nuestro nombre, así como lo llamó a Fray Abel de Jesús
también nos llama a nosotros de manera personal, porque nos ama con nuestros errores, con nuestros aciertos. Él nos ama profundamente y Él quiere hacer de nosotros, quiere hacer de nuestra vida algo muy especial para esta humanidad que tanto necesita del Evangelio de Dios. Entonces, queridos hermanos, que esta misión que hemos escuchado el día de hoy, que esta experiencia vocacional nos inspire a seguir atentos a Jesús que nos ama y que nos envía a llevar su palabra. Entonces, muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Les mandamos muchas bendiciones desde Pax Televisión y los esperamos en el próximo programa de Ven y Verás. Ven y sígueme.